4. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras. Cuando todos lo tengan, puede ponerse sobre sus pies, hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén, hermanos. Y también mantenga su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. De manera simultánea vamos a estar ahí meditando en la palabra del Señor. La carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6, del verso 10 en adelante. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor honrando al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: amén. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todo serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ante tu trono de gloria y de gracia y tu presencia nos encontramos, Señor. Juntamente con tu pueblo vamos delante de ti a pedir y a suplicar tu bondad, tu favor, a suplicar esa gracia, Señor, para el oportuno socorro, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, de tu bendición, de tu dirección. Espíritu de Dios, ahora llevo cautivo cada mente, cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora en el nombre de Jesús, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento tuyo. Por el poder de tu palabra lo atamos y lo echamos fuera. Limpia los aires, despeja
la atmósfera. Envía, Padre, un refrigerio fresco. Envía bonanza a este lugar. Llévate carga, llévate angustia, llévate dificultad, quebranto, dolor, preocupación. Ahora en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Pasa ese carbón encendido. Queremos ser ese instrumento para gloria de tu nombre, ese instrumento, mi Dios, para alabanza. Oh Dios mío, da palabra de ciencia, de cordura, de sabiduría, de entendimiento. Espíritu de Dios fluye de los cuatro vientos. Padre, exhorta, alienta, consuela, edifica. Señor, salva las almas a través de la web y en nuestros medios. Espíritu de Dios trae salvación. Este es el día que tú hiciste. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en ti. Sé que la hierba, marchítese la flor. La palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Padre, te damos gloria, honra y alabanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Puede sentarse el pueblo del Señor? He titulado este mensaje, así como está escrito, literalmente escrito está. Es necesario recordar a la iglesia del Señor la palabra del Señor todo el tiempo. Es ella nuestro consuelo, dijo el salmista. Es ella nuestra ayuda en nuestra aflicción. Es ella la que trae paz. Es ella, como decía la lectura, son espíritu y son vida. La palabra del Señor dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? El espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Dele la mano a su hermano y dígale: déjalo como está. Déjalo como está. Porque es necesario que la palabra del Señor se cumpla tal y como está escrita. La palabra del Señor enfatiza un asunto muy importante que tiene que ver con las luchas a diario, con las situaciones difíciles de la vida del creyente. Y quiero decirle y darle la noticia que no solo usted y yo pasamos luchas y pruebas. La palabra registra en los evangelios que Jesús mismo pasó la tentación, pasó la prueba. ¿Quién es usted y quién soy yo para no pasarla? Nos lamentamos, lloramos, sufrimos, sentimos morirnos, pero son necesarias. Y a través de la palabra aprendemos que el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, sin haber cometido pecado, esa es la diferencia, sin haber cometido pecado, fue tentado en todo. Declaran las Sagradas Escrituras. A diferencia suya y mía, por nuestra naturaleza caída, por nuestra condición de pecado, por nuestros deseos, es que viene la tentación a la vida del creyente. Cuando el hombre no tiene a Dios, la palabra es clara y declara que somos hijos de desobediencia. Nuestro padre es el diablo. Pero cuando venimos a Cristo, y ese es el asunto, el Espíritu de Dios llevó a Cristo Jesús a ser tentado por el diablo para demostrarle a usted y a mí que se puede vencer en esta tierra, en medio de lucha, en medio de prueba, en medio de adversidad, en medio de dificultad, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la necesidad, en medio de tantas cosas difíciles. Dios nos da la victoria porque Él ya venció. Note usted un asunto muy importante. Jesús, Hijo de Dios, venía del Jordán de ser bautizado en agua. Y una palabra del cielo vino y dijo a Juan el Bautista, le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahí se cumple el bautismo en dos fases. El bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo no tenía pecado, aclaramos, porque su nacimiento, su concepción, desde el momento que fue anunciado, fue preservado de corrupción, de pecado. Y la palabra del Señor declara, Lucas en el capítulo 1, diciendo: el ángel anunciándole a María le dijo: porque el santo ser que nacerá será santo para el Señor. Desde ese momento, el Señor, para cumplir las Sagradas Escrituras, para dejarlo como estaba sentado,
para recordarle al pueblo que debe de cumplir toda justicia. La palabra declara que Él vino a cumplir toda la ley, a cumplir todo lo que estaba ordenado en las Escrituras. Y el bautismo vino para testimonio. El bautismo del Señor en agua en el Jordán vino para confirmación de que debemos de pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. La declaración estaba ya dada. El Señor lo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahí estaba la confirmación. Y después del bautismo en agua, usted y yo, una vez que aceptamos a Cristo, nos convertimos, nos arrepentimos, hacemos la oración de fe, venimos al siguiente paso, que es el bautismo en agua, y allí venimos a ser admitidos hijos del Señor por la fe. La palabra declara que debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario, le dijo el Señor a Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer siendo un hombre viejo? Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Allí había una confirmación de la palabra del Señor en el cumplimiento de las Escrituras en la vida de nuestro Señor, Salvador y Redentor, porque en Él se cumple a cabalidad la perfección del plan de redención para toda la humanidad. Venía del bautismo en agua y ya el Espíritu Santo lo había admitido y lo había reconocido como Dios, y el Padre había proclamado y había decretado que era su Hijo, dándole a conocer que sobre Él estaba la presencia de Dios y Él mismo es Dios. La palabra declara que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo lleva al desierto. La palabra del Señor, hermano, déjeme decirme que una vez que usted y yo venimos a Cristo, independientemente de todo lo que pasó afuera, lo que usted y yo vivimos afuera, cuando venimos a Cristo y lo aceptamos y somos bautizados, somos admitidos como hijos de Dios, entonces es necesario que el Espíritu de Dios comience a obrar en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Lo lleva al desierto con el único propósito de tentarlo. Recuerde, la tentación, en este caso, vamos a definir la tentación como dos vías. La tentación tiene una vía que es la de ser inducido al mal o al pecado, y eso no lo hace Dios, lo hace Satanás. El agente del pecado y la tentación es Satanás, pero era necesario para cumplir las Escrituras. Otra definición de tentación es prueba. Esa es la del término bíblico, y la Biblia describe que las pruebas son necesarias para la vida del creyente. Son necesarias para probarnos la fe, probarnos la fidelidad, probarnos la constancia, probarnos la perseverancia, probarnos el amor, probarnos cuánto amamos a Dios y cuántos hemos decidido seguir al Señor. En esa circunstancia, Dios prueba nuestra vida para hallarnos con un propósito: ser hallado fiel y serle agradable a Él. Era necesario entonces que en el campo del desierto, en la prueba dura, en la desolación, en el abandono, donde no hay agua, que es el principal elemento para mantener la vida humana, llevar al hombre, al Hijo de Dios, llevarlo para ser probado por Satanás. ¿Usted cree que Satanás no sabía quién era él? ¿Usted cree que la tentación vino para nada más probar si era hijo de Dios? No, no era para probar si era hijo de Dios. Era para hacerlo tentar contra Dios, para hacerlo pecar contra el Padre. Porque el pecado, eso es el propósito: alejarnos de Dios, separarnos de Dios. Y la tentación cumple su definición: que seamos inducidos, arrastrados, llevados para pecar contra Dios, para rebelarnos contra Dios y desobedecer a Dios. En este sentido, hay un paralelismo dentro de las Sagradas Escrituras, al igual que el pueblo de Israel. ¿Recuerdan aquella situación donde el pueblo de Israel estaba preso en Egipto? Cuando el Señor, por mano de Moisés, le dijo que fuera delante de Faraón a decirle: saca a mi pueblo, saca a mi hijo, llévatelo al desierto para que me celebre fiesta.
Aquí encontramos un paralelismo en cuanto a la tentación de Jesús en el desierto, en cuanto al pueblo de Israel en el desierto, pero hay una diferencia. El pueblo de Israel iba a ser probado, por la palabra lo declara, de que era necesario para ver qué había en su corazón, si había de agradar a Dios, si había de serle fiel, si había de permanecer en la palabra, si habría de agradecerle a Dios la liberación, la salvación, la libertad que le había dado de la esclavitud de Egipto. Era necesario. Jesús pasa 40 días y 40 noches en el desierto, y como todo ser humano, como usted y yo, aun cuando hagamos un ayuno de mediodía, también sentimos hambre, también nos cansamos. Pero ahora póngase a pensar, 40 días y 40 noches, como todo ser humano, una de las grandes necesidades básicas del ser humano es suplir a su vida material el sustento. Pero la palabra es clara y nos dice de que Jesús fue llevado en esa prueba en el desierto para ser tentado, y la primera tentación era que si era hijo de Dios, no porque estaba dudándolo, sino que si tú eres el hijo de Dios y sé que eres el hijo de Dios, entonces comienza a hacer milagros. Comienza a hacer milagros, porque las Sagradas Escrituras declaran de que el Espíritu de Jehová, el Señor, iba a estar sobre él para llevar buenas nuevas, para dar libertad, para obrar milagros, para obrar maravillas, para obrar prodigios. Porque sabe, en este asunto, la iglesia del Señor debe de entender de que tanto Génesis hasta Apocalipsis es la palabra inspirada por Dios. Y nosotros debemos de conocerla, entenderla, o por lo menos medio manejarla. Porque Satanás sí conoce la Biblia. Conoce la Biblia, pero no se sujeta a ella, ni tampoco la guarda, sino que la usa en contra de Dios, para desafiar a Dios, para que pequemos contra Dios, para que hagamos lo malo delante del Señor. 40 días y 40 noches Jesús en el desierto, 40 años Israel en el desierto, probado, siendo probado para ver qué había en su corazón. Y Satanás llega delante de Jesús, ya estando en el desierto, ya como hombre humano y débil, cansado, tuvo hambre. Y la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren el asunto delicado de la tentación. Provoca al hombre a pecar contra Dios. La palabra declara en el libro de Proverbios que no se toma en cuenta al ladrón cuando hurta para satisfacer su apetito, pero cuando es hallado, es agarrado infraganti, tiene que pagar 7 veces. La primera necesidad del hombre y la iglesia del Señor, el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, será y va a ser siempre probado en lo más básico, en lo más elemental. Y aquí donde se prueba la vida del creyente, la calidad del creyente, y allí entra en juego otra definición de la prueba. Como se ensaya un metal. Recuerda que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y nos ve como en el momento de la prueba. La mayoría de los apóstoles, profetas, escritores de las Sagradas Escrituras hablan que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que va a venir sobre nosotros como cosa extraña nos aconteciese, sino que sepamos y entendamos que estas pruebas deben de cumplirse en toda la iglesia, en todo el mundo. Porque es necesario la prueba para que seamos hallados en alabanza. Como el oro se pule, se pasa y se funde por el fuego, esa es la fe suya y la mía. Nuestra vida espiritual, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor debe ser puesta a prueba. Pero en este caso Dios lo permite. Recuerde bien, Dios permite la prueba con el único propósito de ensayarlo a usted y a mí, de probarnos, para refinarnos, para hallarnos, para pulirnos y hallarnos limpios, cabales, hallarnos como un metal que brilla y que vale. Es necesario entonces la prueba para la vida del creyente, y por eso la palabra declara que hay que dejarlo como está.
Déjelo como está, porque la palabra, no quite de la Sagrada Escritura ni de su boca esa palabra. Y cuando usted llegue a la Biblia a leer esos pasajes, no pase la página, no la quite, porque es necesario la prueba para recibir la bendición del Señor. Iglesia del Señor debe saber de que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, mientras usted y yo estemos en la iglesia, a menos que usted ya no quiera, va a pasar prueba. Y si no está en la iglesia, sepa que el diablo no juega, que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. El desierto es símbolo de hambre, de escasez, símbolo de ansiedad, símbolo de muerte, pero es necesario ser llevado. Usted y yo no estamos en un desierto literal, porque gracias al Señor no vivimos cerca. Mucha gente vive cerca de los desiertos y perece. El desierto, para que nosotros podamos entender, es el mundo donde vivimos. Así como lo oye. Es el mundo, ¿sabe por qué? Porque no es nuestra ciudadanía, no es nuestro lugar, no es nuestro hogar. Es el lugar donde somos ensayados, probados y refinados como el oro para llegar a la patria celestial. Recuerde que somos peregrinos y extranjeros, y el peregrino va por los desiertos, va por las calles, va por las soledades, verdaderamente solo esperando la muerte. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Señor. Pero Jesús mismo, dándonos a nosotros la enseñanza de que no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es allí el verdadero sustento a nuestro espíritu y a nuestra alma, para nuestra vida y nuestra familia, el asunto espiritual. Siempre tomamos en cuenta el asunto físico, el asunto material, y dejamos por último el asunto espiritual. Pero es necesario, así como usted y yo estamos en esta tierra y somos carne, sabemos de que debemos de tanto suplir lo físico, pero primordialmente lo espiritual. Por eso Pablo enseña al creyente por medio de la carta a los Efesios de que es necesario estar revestido, es necesario estar firme, es necesario para poder resistir. ¿Y cuál es la armadura del creyente? La Biblia dice vestido, hablando de un término no que se quita y se pone, debe de estar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo declara a los Corintios y le dice que aunque estamos en la carne, porque somos humanos, ese término se transmite humano, y estamos en este cuerpo débil, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra herencia no son carnales. Oiga bien, nuestra herencia no está aquí, sino celestiales. Las armas de nuestra herencia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuál es esa fortaleza? Usted y yo debemos de entender que el enemigo número uno de nuestra vida es Satanás. El segundo es su carne. Jesús, sin carecer de pecado, fue tentado para demostrarnos a nosotros de que Él era el Hijo de Dios y que humanamente pudo vivir. Nosotros, Santiago describe cuál es la fuente de la tentación para nosotros: la concupiscencia, nuestra carne. El apóstol declara y dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido y atraído cuando de su propia concupiscencia vienen a arrojar situaciones a la vida del creyente. Por eso es necesario la palabra del Señor, y es necesario que, como está escrito, nosotros aprendamos y dependamos de la palabra del Señor siempre, para echar mano a la vida eterna, para hacer la voluntad de Dios, porque Jesús mismo no se agradó de hacer su voluntad, ni se atribuyó ser hijo de Dios para demostrarle al diablo quién era él, porque la palabra declara: yo no vine a hacer mi voluntad. Mi comida está en hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Entonces, la palabra es la única que puede contrarrestar la tentación del enemigo, la prueba del diablo, las adversidades suyas y mías, las situaciones por difíciles que sean.
la luz está, la respuesta está en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor declara que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. La otra tentación, al igual como Israel sucumbió en el desierto por su desobediencia, donde no hallaba agua, el Señor le dio agua de la roca. Cuando ya estaban a punto de claudicar, comenzaron a pecar contra Dios y a blasfemar el nombre de Dios y a decirle que mejor estaban en Egipto. Tenga mucho cuidado cuando usted y yo nos lamentamos por las situaciones que pasan en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, porque si en verdad lo es, tenemos que pasar las pruebas. El momento que tiene que llegar, difícil y duro, pero es para probarnos, para hallarnos fiel y para hacerle agradable al Señor. Estas tentaciones tienen que cumplirse en la vida del creyente porque son necesarias. Usted y yo debemos de dar testimonio del poder de Dios, de las maravillas de Dios y de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero las tentaciones, las pruebas, recuerde, la tentación nace del Satanás para inducirlo a pecar contra Dios, rechazar a Dios, rebelarse contra Dios. Pero Dios lo hace con el propósito de glorificarse en nuestras vidas y en nuestros cuerpos humanos y débiles. La otra tentación era haberlo llevado a la ciudad de Jerusalén para mostrarles todos los reinos del mundo. Oiga, el asunto de la vida del creyente siempre va a estar en diferentes direcciones. El alimento espiritual y físico que nosotros hemos de procurar siempre, que está basado en la palabra del Señor. Y otro de los asuntos es cómo usted y yo vivimos en esta tierra. La palabra del Señor habla y relata de que el mismo Satanás fue reprendido por la palabra del Señor, diciéndole, escrito está. Es necesario entonces hacerle saber a Satanás que no es como él dice, no es como él piensa, porque recuerde que el propósito de Satanás es que nosotros nos rebelemos. Y si nos vamos nosotros al comienzo de la palabra del Señor, el libro de Génesis, encontramos un asunto y un caso similar. El Señor había puesto a Adán y Eva rodeado de tantas bendiciones, de cobertura, de bendición. ¿Y qué es lo que había pasado? El Señor le dio un solo mandamiento, que todo lo que había en el huerto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal que estaba en el centro del huerto, porque el día que comieren de él iban a morir. Este asunto estaba a disposición del hombre, la primera pareja, para poder elegir depender total y completamente de Dios. Pero la tentación vino a su vida y la palabra declara que la serpiente fue más astuta que todos los animales del huerto, llegó y tentó para hacerlos pecar. Sepa usted que así como Satanás hace el trabajo, no lo termina o no lo deja hasta que verdaderamente lo lleve a su final. ¿Cuál es la respuesta suya y mía? Que en el momento de la tentación, porque recuerde que hay una situación difícil, hay una lucha espiritual constante en la vida del hombre, cuando llega la tentación, porque comienza en la mente y en los pensamientos. Ahí comienza a batallar y a lidiar, y ahí es donde se libran las batallas espiritualmente hablando. Si era agradable a los ojos o no, si era codiciable para alcanzar la sabiduría y si era buena para comer. Estos no estaban con hambre como Jesús y como el pueblo de Israel en el desierto, pero Satanás comienza a tentar al hombre, comienza a hacer la guerra en la mente, en los pensamientos, y es allí donde verdaderamente se libran las verdaderas batallas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que lo requiera, el tiempo que usted y yo le demos lugar y cabida a que Satanás venga a nuestras vidas a tentarnos con propuestas, a tentarnos con palabras que nos haga pecar contra el Señor. El creyente debe estar, por eso dice el apóstol Pablo, armado, vestido, capacitado. Pero recuerda que eso
es una disposición de Dios. Pero cuando el apóstol dice, estad pues firmes, exhorta al creyente a que de una forma, en el orden que el Señor quiere, el creyente verdaderamente disponga de esa armadura, porque Dios la ha dejado, Dios la tiene a disposición, Dios la ha puesto, y eso va a depender de usted y de mí si tomamos para contrarrestar las acechanzas del diablo. La palabra declara que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes. No es carne y hueso, no es hombre, aunque muchas veces el enemigo se vale de medios artificiosos, de medios engañosos, porque recuerda que una de las armas poderosas de Satanás es la mentira, el engaño, y muchas veces el pueblo del Señor, por no estar alerta, por no estar preparado, se ve tan vulnerable ante esta situación y fácilmente puede caer en la trampa. El deseo suyo y mío, como el apóstol declara, es estar firme, pero debemos de ser ensayados en esta tierra para avanzar al siguiente paso. La palabra nos enseña que es necesario la prueba, que es necesario la tribulación, que es necesario los quebrantos, que es necesaria las dificultades para que Dios se glorifique, se manifieste en nuestra vida y en nuestros cuerpos mortales. La palabra del Señor declara que Satanás, queriendo verdaderamente mostrarle a Jesús un camino que no era el de la cruz, un camino fácil, un camino con atajo, un camino con vereda para no llegar. Mire Satanás cuántas veces se interpuso a que Cristo verdaderamente no viniera a cumplir su propósito en esta tierra, desviarlo del propósito divino, y el propósito divino era llegar a la cruz para morir por usted y por mí y por todos los pecados de la humanidad. Con un ofrecimiento falso y mentiroso, con artimañas y engaños, viene Satanás a ofrecerle a Jesús. Mira la mentira y el atrevimiento de Satanás. ¿Cuántas veces usted y yo somos tentados con ofrecimientos donde verdaderamente se nos hace a quitar la mirada del Señor, a dejar a un lado lo que hemos creído, nuestros principios, nuestros valores? Porque recuerde que en el Señor Dios nos ha puesto en un lugar para gloria de su nombre, declaran la palabra, en lugares celestiales. Dios ha puesto a la iglesia para alcanzar bendición, ser ese instrumento para la gloria del Señor. ¿Cuánta mentira Satanás? ¿No recuerda Satanás de que Jesús mismo, cuando lo declara Hijo de Dios, que en Él estaba toda su complacencia? El Salmo capítulo 2 declara: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, yo te he engendrado hoy, a ti te daré todos los reinos, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Este es un pasaje mesiánico hablando acerca de la herencia, de la posesión de Cristo por haber adquirido y serle obediente al Señor. La iglesia del Señor debe entonces entender que nuestras bendiciones están condicionadas, tienen que ser probadas, y una vez que usted y yo pasamos la prueba, podemos tener la bendición. Si nosotros no somos llevados al desierto de la prueba, al desierto de la necesidad, lamentablemente vamos a ser igual que el pueblo de Israel, sucumbir a las tentaciones de Satanás y pecar contra Dios. El Señor le dijo, hablando literalmente en las Sagradas Escrituras, Satanás le dijo: si postrado te daré toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es el objeto de nuestra alabanza, Él es el objeto de nuestra adoración, Él es el objeto de nuestra gratitud. Recuerde que ese fue el mismo ideal, el mismo pensamiento, la misma estrategia de Satanás. Estando en el cielo, subiré a las estrellas, junto a las estrellas pondré mi trono y todos se van a rendir a mí. Parafraseando
pasaje de las Sagradas Escrituras. No sabía, no recordaba que por haber insinuado, por haber pecado, por haber provocado a Dios y con el pecado de rebelión, quererse llamar Dios, autollamándose Dios, proclamándose Dios, fue echado del cielo y no se halló lugar para él. Los propósitos de las tentaciones tienen, no con el carácter en la línea de Satanás, en dirección de Satanás para que nosotros nos humillemos, no. Viene para provocarnos a ira, viene para que pequemos contra el Señor. Vienes a declararnos a nosotros que somos autosuficientes, que no dependemos de Dios, mucho menos de su palabra, que no necesitamos a nada ni nadie. Y entonces estas ofertas son muy atractivas a los ojos de cualquiera, en una necesidad grande, en una escasez grande, cualquiera no la pensaría dos veces. Pero el creyente es llamado a estar armado de la armadura de Dios, desde la cabeza hasta la planta de los pies, para apagar todo dardo de fuego del maligno, toda propuesta, toda acechanza, toda obra del diablo y todos los métodos, maneras y formas que el enemigo quiera usar y venir contra nuestra vida. La palabra declara que David, haciendo uso del poder de Dios, de la autoridad de Dios, cuando vio al gigante, dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es allí la respuesta del creyente, es allí donde verdaderamente el creyente, en lo interior, en lo interno, en el secreto, es probado para permanecer fiel delante del Señor. Recuerde que la fidelidad, la voluntad de Dios está siendo probada en la vida del creyente, de cuánto nosotros verdaderamente amamos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios y queremos servir a Dios. Otra de las tentaciones, y podría decirse una de las más difíciles. ¿Difícil por qué? Porque Satanás usó las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor declara que en los últimos tiempos venían apostasía, y una apostasía tan grande, y la apostasía es engaño, es rebelión, es desobediencia. El autor del pecado, el autor de la apostasía, Satanás, viene haciendo uso de las Sagradas Escrituras. Usted y yo debemos tener mucho cuidado, porque en estos tiempos cualquiera puede usar la Biblia, cualquiera puede usarla, y hace uso de ella porque ese es su elemento primordial, esa es su arma afilada, usando las mismas Sagradas Escrituras. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Identificar de dónde viene, cómo viene y por qué viene, aunque la misma Biblia sea usada para ser tentado por el diablo. Porque recuerde, ¿podrá Satanás entonces conocer la Biblia más que usted y que yo? Podría ser. Por eso es nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de nuestra vida, el enemigo de la vida de la iglesia. Y la iglesia está en constante guerra, no con los hermanos, no con los de afuera. Son principados, son potestades, son gobernadores. Y a usted y a mí nos toca saber identificar el enemigo. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Porque no es por la carne, no es por el parecer, no es por la teología, no es por el conocimiento. Tiene que ser con la unción del Espíritu Santo, poder usted y yo identificar el enemigo, aunque venga disfrazado ante nosotros. La palabra declara que se viste como ángel de luz, y como ángel de luz seduce y engaña a muchos. La palabra declara que el príncipe de la potestad del aire ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Ese príncipe tiene poder, tiene autoridad. Pero usted y yo también tenemos poder y autoridad, no porque usted y yo la hemos conseguido, hemos pagado o la hemos adquirido. Viene de la gracia del trono de Dios para la iglesia, para poder vencer toda artimaña del enemigo. Pero es necesario que la iglesia del Señor esté vestida. Quiere decir permanentemente armada, porque usted y yo no sabemos por dónde viene, no sabemos cómo viene. Por eso es necesario los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, para poder discernir
cómo el enemigo se disfraza. Lo llevó al pináculo más alto del templo y para probarlo, ese pináculo era el lugar donde los sacerdotes tocaban la trompeta para anunciar al pueblo y que el pueblo se reuniera para estar en la presencia del Señor en un momento de alerta, en un momento de guerra, en un momento de necesidad, en un momento de emergencia. Satanás, haciendo uso de todo esto, cómo se entremete, cómo se mezcla, cómo domina y maneja todo este asunto, lo lleva a Jesús hasta esa situación. Y nuestro Dios, siendo hombre, humilde, sencillo, manso, para demostrar que venía a cumplir la voluntad del Padre, para demostrar que verdaderamente él amaba a Dios por sobre todas las cosas, se dejó llevar. Y Satanás lo prueba y le dice: lánzate de aquí abajo, porque escrito está. Oiga bien, Jesús lo contrarresta con la palabra escrito está. Y Satanás lo prueba con la misma palabra escrito está. Porque a tus ángeles va a mandar cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Qué haría usted y yo en un momento cuando venga Satanás a darnos la misma palabra que nosotros creemos que es de Dios pero no es de Dios? Ahí se requiere del auxilio del Espíritu de Dios, porque Él es el que pone la palabra en el creyente. Usted y yo podemos conocer de Biblia, saber de Biblia, conocerla, pero en el momento de la prueba no sabemos usarla. En el momento de la prueba no sabemos contrarrestar. En el momento de la prueba no sabemos cómo vamos a actuar. Entonces tiene que venir el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida para darnos la autoridad y que esa palabra fluya con poder y decirle: vete, Satanás, porque también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la respuesta del creyente. Lamentablemente, la iglesia del Señor carece de, la Biblia describe que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el conocimiento tiene que estar radicado en las sagradas escrituras. La palabra declara: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra del Señor tiene poder en la boca suya y mía, porque hemos sido admitidos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tomados del mundo, lavados con la sangre, llenos del Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia esté llena del Espíritu Santo para poder enfrentar los embates del enemigo. No se meta a la prueba, no vaya a la prueba, sino va lleno del Espíritu Santo. Jesús mismo, siendo hombre, siendo Dios, fue lleno del Espíritu Santo para demostrarle al creyente de todas las épocas, de todos los tiempos, que es necesario vencer, no con fuerzas humanas ni carnales, sino con la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Porque una cosa es la palabra del diablo, la palabra de Dios, perdón, en la boca del diablo, que tener la palabra de Dios en la boca del creyente. ¿Y cómo usted va a poder identificar eso? ¿Cómo usted va a poder conocer eso? Tiende a confundir, y ahí está verdaderamente el engaño de muchos y la caída de otros tantos. Porque Satanás, con astucia, con mentira y con engaño, seduce y atrae con el único propósito: que usted quite la mirada, que usted deje de confiar, que usted deje de seguir al Señor, que usted se aparte de los caminos del Señor. ¿Y qué será de nosotros si nos apartamos del camino del Señor? ¿Andará usted y yo apartados del Señor en estas condiciones, ahorita en este momento? Porque podemos estar aquí. Podemos estar aquí. Pero puede ser que andemos verdaderamente apartados de los caminos del Señor, de la bendición del Señor, de la palabra del Señor. No estemos haciendo de la palabra nuestro alimento, nuestro sustento para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Por eso es necesario que el creyente esté
dispuestos siempre a buscar del Señor todo el tiempo, porque en este asunto no hay retroceso. En esta carrera no se vale el abandono, las deserciones, porque eso viene contra nuestras vidas. Y hay de nosotros, porque si salimos del gobierno de Satanás para estar en el Señor, no crea que Satanás lo va a recibir con los brazos abiertos. El mundo por eso se le hace el llamado también a que escape de la garra de Satanás, a que deje verdaderamente el pecado y se rinda a Cristo. La palabra del Señor declara que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Nosotros hemos sido libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la palabra del Señor. Porque es necesario que usted y yo contrarrestemos las acechanzas del enemigo, no con palabrería, no con pensamientos, no con ideas, no con verdaderamente filosofía. Tiene que ser con la palabra del Señor. Lamentablemente la iglesia del Señor siempre sufre y por eso sucumbe a las tentaciones de diferentes índoles, de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no ha sido para nosotros esa arma donde verdaderamente nosotros vengamos a refugiarnos, vengamos nosotros verdaderamente a confiar plenamente en ella y decirle a Satanás: escrito está. No solo de pan va a vivir el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, porque el asunto era provocarlo. Si es verdad que el Salmo 91 habla de que en un peligro, en una situación difícil, el Señor iba a enviar a sus ángeles, pero esto era la provocación, la incitación de Satanás a que Jesús pecara, que él mismo se lanzara al vacío para provocar a Dios. Y no podemos tentar a Dios y estar bien. No podemos tentar a Dios y estar tan tranquilos. No podemos estar pecando contra el Señor y decir aquí nada ha pasado. No podemos seguir provocando a Dios a ira y nosotros no nos inmutamos para nada. Puede ser que el Señor en su gracia y su misericordia, la palabra declara de que la tardanza es para paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La palabra del Señor es clara y enseña de que nuestro enemigo son principados, potestades, y Satanás y su ejército mantienen todavía parte de su naturaleza caída. Por eso es necesario que la iglesia del Señor se vista para permanecer frente a las acechanzas en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? El momento de la prueba suya y mía. Ese momento en el cual usted y yo sentimos morirnos y decimos: nadie más pasa la prueba, solo yo. Ese momento triste, ese momento duro, ese momento de escasez, de enfermedad, de dolor, de quebranto, donde la iglesia tiene que ser pasada, tiene que ser sometida para que brillemos como el oro, para que nuestra fe verdaderamente esté fundada en Dios y no en los hombres. Debe estar fundada en la palabra del Señor, que es la fuente de sustento, que es la fuente y el manantial de vida para nuestro espíritu y nuestra alma. Porque es mejor morirnos de hambre que morirnos llenos pecando contra el Señor. Porque prefirió Jesús padecer la necesidad antes que pecar contra su Padre. Y eso debe ser la disposición suya y mía, la enseñanza, el aprendizaje, que es mejor pasar la prueba, porque después viene la bendición, viene la bonanza. Quiero decirle que en el momento de la prueba, usted y yo espera la salida. La palabra declara que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, dando a entender que Dios le va a dar a usted y a mí la prueba, la dificultad, la necesidad, que podamos soportarla, porque juntamente con ella viene la salida. Juntamente con la prueba viene la salida. Y si usted y yo no pasamos la prueba, ¿cuándo vamos a ver el sol claro, como decimos? Nunca veo el sol claro. ¿Sabía usted que esa forma de decir que mejor me era estar allá que aquí? Eso también lo dijo el pueblo de Israel, que le era mejor estar en Egipto que estar en ese desierto. Recuerde que
proceso en el desierto era para llevarlos a la tierra prometida. Hoy usted y yo no vamos a ir a la tierra prometida. Hoy usted y yo no vamos a pasar a la Canaán. Nosotros vamos a la presencia del Señor, vamos al cielo, pero eso ahí es necesario entonces que usted y yo cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Si verdaderamente la prueba del pueblo en el desierto era para llegar a esa tierra que fluía leche y miel, donde iban a encontrar gigantes y tantas oposiciones, sepa que usted y yo también es necesario pasarla. Y no importa dónde vengan, cómo se presenten, cómo se llamen, qué cara tengan, qué nombre tengan, porque usted y yo hemos de ser probados en todo, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en el vecindario, nuestra salud, nuestra economía, nuestra situación. Y no he visto que después de una prueba viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y usted dice, ¿cuándo se van a acabar las pruebas? Le tengo una noticia: no se van a acabar nunca. No se van a acabar nunca. Mientras usted y yo como iglesia del Señor estemos en esta tierra, son necesarias. Y Dios lo hace con el propósito de preservarle, de guardarle, de librarle, de ayudarle y de enseñarle que solo a Él se le debe de adorar, que solo a Él se le debe de honrar, y que por su nombre nosotros debemos de jurar, debemos de bendecirlo, debemos de exaltarlo por lo bueno, por lo malo, por las dificultades que usted tenga. Que aunque usted le parezca o no le parezca, Dios no le pregunta qué tipo de pruebas quieres pasar. Dios no le pregunta cuánto tiempo quieres ser probado. Dios no le pregunta dónde quieres que te ponga en el momento de la dificultad. Eso lo hace usted y yo, postrados de rodillas, gimiendo, clamando, apelando, poniéndonos a cuenta delante del Señor y suplicando. Y por ahí se escribe y dice, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? Si el justo de los justos sufrió, ¿quién es usted y yo? ¿Justos también? La Biblia nos declara que el Señor nos ha declarado justos por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y ahí donde viene verdaderamente el creyente a estar revestido de la armadura de Dios. Esa armadura es de la cabeza hasta los pies. Y hay un asunto que yo quiero tomar de manera rapidita para que entienda que es necesario estar vestido. Pero usted tiene que tomar la decisión. Si ya es hijo de Dios, si ya está en este proceso, no se queje, no se lamente de las pruebas y de las luchas. Adore a Dios, glorifique a Dios. La palabra declara que sabe Dios librar de tentación y de peligro a los piadosos. Que es necesario que venga sobre nosotros peligros, pruebas, tentaciones. Y Pablo escribe un sinnúmero de acontecimientos por la causa del Señor. Usted y yo no hemos pasado nada, nada hemos pasado. Entonces, glorifiquemos a Dios, digámosle gracias porque ha sido bueno. La prueba que me deberías de haber dado no me la das porque tienes misericordia. Pero verdaderamente la Biblia es clara y dice que no nos va a dar prueba que no podamos llevar. Muchas veces nosotros miramos que nuestras peticiones, oraciones no son contestadas y se alargan y se alargan y se alargan. ¿Y cuánto vamos a esperar? La palabra tiene una respuesta, escrito está. Si la visión tardare por un momento, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. La palabra del Señor enseña que el justo va a vivir por su fe. No en la fe del vecino, no en la fe del hermano, en la fe suya. Y que a cada creyente Dios le ha dado una medida de fe para que pueda resistir los embates. A diario, todos los días, dormido, despierto, hay una guerra constante con las tinieblas, con el mundo oscuro de las tinieblas, con Satanás y su demonio, porque el propósito de él es llevarse todas las almas al infierno y hacer que usted y yo pequemos delante del Señor, nos apartemos del camino, para que después nos acuse y nos señale. Y cuando usted entre en diálogo con Satanás, ¿sabe lo que le va a decir? Yo te tenté, pero tú pecaste. Tú desobedeciste. Yo te provoqué, pero tú cometiste el pecado. Yo te incité, pero tú sucumbiste. Oíste más la voz mía que la voz de tu Dios. Qué terrible y qué triste será cuando el creyente verdaderamente se aparta de los caminos del Señor. Por eso es necesario la prueba para probar. Así como se ensaya el metal, así como se ensayan
las piedras preciosas, usted y yo somos una piedra en bruto en la mano del Señor para obtener el valor. Y el valor es la sangre de Cristo. No es suyo ni mío para que nos jactemos. No es suyo ni mío para que digamos yo ya pude y levante la mano. No, aquí es la gracia y la misericordia del Señor. La armadura de Dios viene para revestirnos y estar preparados. La palabra declara en Efesios capítulo 6, verso 10, que la armadura de Dios es ceñido los lomos con la verdad. La verdad fue la que nos libertó, la verdad es la que nos salvó. Pero usted y yo ya somos creyentes, ya somos cristianos, ya somos evangélicos, estamos en este camino. No es la verdad como para que venga nuevamente a iluminarnos o a convencernos. Es que usted y yo debemos hacer uso de esa verdad. Usted y yo debemos ser genuinos, íntegros, debemos ser fieles en el Señor, debemos ser constantes en el Señor. Entonces esa es una armadura que viene para la vida del creyente. Usted y yo viviendo una vida honesta, transparente, íntegra delante del Señor. Esa es la armadura que la Biblia habla en cuanto ha ceñido los lomos con la verdad. Hable verdad cada uno con sus hermanos. Hable verdad cada uno con su prójimo. Hable verdad tocante a mi palabra, dice el Señor. Esa es la verdad que a usted y a mí nos cubre, nos guarda y nos libra de toda acechanza del enemigo que viene a poner trampa, cizaña, engaño, fraude, mentira a nuestra mente, en nuestro corazón, metiendo mentira y nosotros pecando contra el Señor, desafiando a Dios, rebelándonos contra Dios. La verdad ya nos ha sido dada porque ya conocimos y nos ha hecho libres. Hoy le toca a usted y a mí practicar esa verdad, vivir conforme a esa verdad, andar con esa verdad, mostrarles al mundo que la verdad lo ha hecho libre. La palabra también habla vestidos con la coraza de justicia. Esta no es la justicia que habla Romanos capítulo 5, donde somos justificados por el Señor por la fe. Y gloria al Señor porque ya hemos sido justificados. Aclaro, somos justificados. Usted y yo nunca hemos hecho obras de justicia que podamos ganarnos el cielo porque no se gana. Se gana por fe, se gana por la sangre, se gana por gracia. Y Dios ha hecho la justicia en nuestra vida de mirarnos con amor de misericordia y hacer que esa justicia, donde era la paga del pecado, le fue imputada a Él para que usted y yo no fuéramos al infierno, a una condenación eterna. Aquí la justicia es la justicia que usted y yo debemos de practicar para que el enemigo no gane ventaja contra nosotros, para que el enemigo no gane la guerra, sino usted y yo podamos. Recuerde, la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y que Él es justo, nosotros tenemos de ser justos. La justicia es la que usted y yo hemos de practicar en lo chiquito, en lo poquito, en lo grande o en lo mucho, con quien sea. Debemos de ser justos como Él es justo. La palabra del Señor habla acerca también, calzado los pies con el apresto evangelio de la paz. Gloria al Señor, porque usted y a mí no es que se nos manda a poner las sandalias porque no la tenemos. Esa nos alumbró, esa vino a nuestras vidas por el favor de Dios, por el don de Dios, y fuimos salvos por el evangelio. La Biblia declara que son dichosos los pies que anuncian el evangelio. Esa es una responsabilidad suya y mía de predicar el evangelio. Debemos de predicarla. No es que si usted quiere o yo quiera, es una obligación, es un deber, es un compromiso. Ahí está la obediencia, la clave a la voluntad de Dios. Si usted y yo verdaderamente queremos hacer la voluntad del Padre y agradar al Padre en todo, llevar el mensaje. ¿Recibiste de gracia? Dalo de gracia. Estas sandalias son, como Pablo describía, estando muchas veces preso, muchas veces por la causa de Cristo, pudo cuidadosamente observar el calzado de los guardias romanos y griegos y describe que estas sandalias eran de día de estar prestas en el pie del hombre, en el soldado, porque no podemos ir a la guerra descalzo. Recuerde usted que el estar descalzo significa humillación extrema, pecado, a veces sufrimiento, a veces pena, a veces dolor, pero en este caso el evangelio nos fue anunciado a nosotros. Nosotros nos ponemos las sandalias para anunciarlo porque es deber suyo y mío, es responsabilidad. Esta sandalia dice
que eran las que se sujetaban al pie del soldado, que llevaban en la planta o en la suela clavos para que fuera sujetada con tierra. En el momento que ellos pelearan no cayeran. No cayeran en el momento que estaban en guardia, porque Satanás puede botarte, pero puede estremecerte, pero no botarte. Y si te bota, cae con los pies firmes. Esa es la sandalia que usted y yo debemos de ponernos. Son armas defensivas contra las acechanzas del enemigo, que aunque caigamos, no perdemos el lugar ni la posición donde estamos, porque recuerde que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir y a sacarte de la fila del evangelio. Esa sandalia debe estar en la vida del creyente en todo tiempo, en toda situación, en toda tentación, en todo peligro, puesto, presto, preparado, listo para que Satanás no gane ventaja. La palabra declara: no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, porque el creyente conoce las artimañas, la mentira y el engaño, y por eso debe estar presto todo el tiempo. La palabra también habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta tiene todas las funciones habidas y por haber. Esta palabra del Señor debe estar en la boca de nuestros hijos, en la boca de nuestros descendientes. Nosotros debemos de llevarle el mensaje, hablarle. Esa palabra debe ser nuestra meditación. Esa palabra debe estar con nosotros día y noche, mañana y tarde, en el campo, en la ciudad, donde usted y yo nos movamos, porque con la palabra del Señor podemos contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Esta palabra es la que muchas veces los soldados romanos tenían dos tipos de espada: una espada larga, grande, y una corta. Esta es la espada corta, donde usted y yo peleamos cuerpo a cuerpo con nuestro enemigo. No se ve, pero se siente en los embates. No lo conoce, pero a través del Espíritu usted puede identificarlo. No tenemos lucha contra sangre ni carne. La palabra del Señor nos declara, por último, que en todo tiempo debe estar la oración. Si usted y yo vamos a la guerra sin oración, de nada le sirve la armadura. La oración, todo asunto de la vida del creyente, todo problema, debe estar sujeto a la oración, a la dependencia de Dios, a la voluntad de Dios, a los requerimientos de Dios, a la ordenanza de Dios, a lo que Dios pide. Tiene que haber una constante comunión y relación con el Señor a través de la oración. No dejando de orar, orar en todo tiempo, orar en todo lugar, con toda oración, con todo tipo de oración, orando en el Espíritu Santo, por toda la súplica, orando por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que sean rescatadas las almas, orando por todas las necesidades. El creyente muchas veces solo hace uso de la oración, olvidando un sinnúmero de cosas. Aquí aprendemos que esa es la armadura del creyente, de la cabeza a los pies. El escudo de la fe, para los soldados romanos, no apagaba los dardos de fuego. El dardo pegaba y caía y rebotaba, pero aquí es su fe y la mía. ¿Dónde debe estar la fe? Desde la cabeza hasta la planta de los pies. Era un escudo que medía más de casi 2 metros, que cubría desde la cabeza hasta los pies. El yelmo es el que cuida y guarda la mente, los pensamientos, y preserva la vida del hombre contra todos los embates del enemigo. Te guarda tus ojos, te guarda tus oídos, te guarda tu boca, te guarda la lengua, te guarda para no pecar contra Dios. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque es necesario, como está escrito, la palabra dice, escrito está. Y así hay que dejarlo. Déjelo como está. No le quite, no le ponga, no le añade, no la acomode, no la ponga a su conveniencia. Recítela tal y como está. Dígasela al diablo con toda autoridad. Dígasela al diablo con todo poder. Dígasela a la autoridad con toda verdad.
y hágasela entender usted y yo misma, hagámonos entender que la palabra de Dios en nuestra boca, por el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, la misericordia, por su sangre, tiene poder en la vida del creyente. Bendiga al Señor y alabe al Señor, porque Dios nos ha dado armas poderosas para vencer fortaleza todos los días, todo el tiempo. No se preocupe que las luchas siguen. No se preocupe que las luchas tienen que venir. No se preocupe que las luchas no acaban. ¿Sabe cuándo acaban? Cuando usted y yo seamos llevados a la presencia del Señor o cuando la iglesia del Señor se vaya. No se siga lamentando, agárrese de la palabra. No siga quejándose. No diga, Señor, ¿por qué? Diga, Señor, ¿para qué? Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos. Sea usted revistiendo a tu pueblo, Señor. Tu palabra es espíritu, es vida, tiene poder, tiene autoridad. Gracias, Señor, que aunque el enemigo es mentiroso y usa tu palabra, es padre de mentira. Él miente desde el principio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Son espíritu y son vida. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias porque tú eres la palabra encarnada, el verbo de Dios. Gracias, gracias porque nos sustenta, nos alimenta, nos vivifica y nos da, Señor amado, las pautas para seguir con tu ayuda. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios y a su nombre.